¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Nuevamente es un gusto para mí saludarlos desde este espacio y el día de hoy vamos a dar continuidad a un capítulo anterior, no sé si lo recuerdan, el de por qué es que debo orar. Y hoy vamos a darle continuidad a este tema de la oración. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los tipos de oración, los medios para orar y pues para ir avanzando en este tema, y esto es lo que vamos a tocar en esta ocasión. ¿Sí? Como siempre, bueno, como ya lo hemos venido haciendo últimamente, antes de iniciar nuestro tema, vamos a hacer una oración pequeña para entregarnos en manos de María, de nuestra Santísima Madre, Madre de Dios, para que nos vaya enseñando, nos vaya guiando con esa paciencia, con esa tolerancia de la cual ella es maestra, y para que nos vaya abriendo el corazón y el alma para entender cada vez mejor este tema de la oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues para ir abriendo nuestro tema, vamos a hacer un pequeño repaso del capítulo anterior en el que mencionábamos que la oración es ese medio eficaz por el cual nosotros vamos a entablar una relación estrecha con Dios, ¿sí? Y al final del capítulo anterior mencionábamos que nuestro gran maestro, nuestro guía, nuestro ejemplo, quien nos va a ir guiando, es el Espíritu Santo, que es Dios. Sí, el Espíritu Santo es el gran maestro de la oración. Es Él quien acude y nos asiste y enseña a orar, porque nosotros mismos no sabemos cómo hacerlo. Como bien nos menciona el apóstol San Pablo, no apóstol, sino San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 26, en el que nos menciona y dice: igualmente el mismo Espíritu viene, refiriéndose al Espíritu Santo, el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Entonces, tenemos que pedir mucho la asistencia del Espíritu Santo antes de que vayamos a iniciar una oración. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que venga, que nos asista, que nos acompañe, que nos enseñe, y también nosotros tenemos que ir aprendiendo a ser dóciles de corazón y de espíritu para poder entregarnos en sus divinas manos. Los tipos de oración, hay varios tipos de oración. Aquí vamos a tratar solamente algunos de ellos, los más frecuentes pudieran ser, pero hay muchos tipos de oración. Los tipos de oración que vamos a ver aquí son 5. Es la oración de bendición o acción de gracias, la oración de adoración, la oración de petición, la oración de intercesión, la oración de alabanza. ¿Sí? Todos, tal vez por su propio nombre, podamos reconocerlos de manera sencilla, de manera fácil. Pero de cualquier manera vamos a decir brevemente a qué se refiere cada tipo de oración. La oración de bendición o acción de gracias es aquella que exhalamos cuando le agradecemos a Dios
por el día que hemos tenido, por un favor que hemos recibido de su gracia, porque pedimos la bendición de alguien más, etc. La oración de adoración es una oración que se centra y se concentra en resaltar la grandeza, la magnitud, la divinidad de Dios nuestro Señor. La oración de petición es aquella en donde solamente nos reducimos para pedirle un favor a Dios. Es esa oración que generalmente es la que más practicamos, la que dirigimos a Dios para pedir un favor de Él, ya sea para nosotros o para alguien más. La oración de intercesión, esta es una oración en donde también es una oración de petición, pero no pedimos nada para nosotros, sino todo es en favor de alguien más. Es un favor especial, una gracia especial, un milagro que pedimos, todo en beneficio de alguien más. Puede ser alguien que se encuentra aquí con nosotros todavía o alguien que ya ha partido, alguien que ya se encuentra en el purgatorio y pedimos la intercesión en favor y beneficio de esa alma. Y por último, la oración de alabanza. Esta oración de alabanza es una oración parecida a la de adoración, pero es una oración en donde resaltamos la belleza, todas las gracias, los dones que encierra Dios nuestro Señor, y las alabamos. Le damos gracias, pues por mostrarnos esa parte de su divinidad, y lo alabamos constantemente. En esta oración no pedimos nada, no intercedemos por nadie, de alguna manera lo estamos adorando, pero sobre todo le estamos alabando, ¿sí? Estos son los tipos de oración que comúnmente manejamos o que usualmente a los que más recurrimos en nuestra oración. Estas oraciones son encaminadas mediante unos caminos de oración. Estos caminos de oración son tres, básicamente, que es la oración vocal, la oración mental y la oración de contemplación o hesychasta. En la oración vocal, nosotros, en la oración comunitaria, nosotros solos, son las oraciones que practicamos, que dirigimos a Dios de forma audible, ¿sí? Un ejemplo de ellas puede ser la liturgia de las horas, el Santo Rosario, la coronilla de la Divina Misericordia, cualquier novena, las jaculatorias, que aunque son muy cortitas, también es una oración. La oración mental es aquella que no solamente pudiera entenderse como que sin hablar, sino solamente con la mente y con el pensamiento, no, sino que es una oración que va acompañada con una meditación mediante la reflexión de lo que estamos dirigiendo a Dios. ¿Sí? En esta oración mental no solamente es el pensamiento lo que entra en juego, sino también es la meditación y la reflexión de lo que estamos diciendo. Y la oración de contemplación o oración hesychasta es aquella que encierra una temática en específico, ¿sí? En referencia a algún pasaje bíblico, a la lectio divina, etcétera, pero es específica, es más específica que cualquier otro tipo de oración. Esta oración de contemplación se va a centrar en esta oración, en este modo de oración. Nos vamos a centrar no solamente en dirigir y elevar esa oración a Dios nuestro Señor, sino que vamos a centrarnos en tratar de contemplar a Dios. Este es el camino de oración el cual tenemos que ir ejercitando, es parte de un proceso, hasta tratar de alcanzar, de llegar a ver, no solamente con el corazón y con el alma, sino con la mente
y tal vez con los propios ojos del alma el rostro de Dios nuestro Señor. Para eso tenemos que contemplarlo, tenemos que verlo, tenemos que cerrar todos nuestros sentidos, todos, absolutamente todos, no puede haber distracción en ello. Y en la medida en la que nosotros vamos elevando esta oración a Dios, que como repito, es específica, tiene que ser muy, muy específica, y no tenemos ninguna otra distracción, buscamos ver dentro de ese infinito entre nuestra oración y nuestra concentración el rostro de Dios. Muchas veces nos ha pasado, no sé, al menos a mí en lo personal me ha sucedido, en que digo, bueno, hoy no tengo nada que pedirte, Señor. Hoy no te pido nada, solamente hoy te agradezco y solamente hoy te reconozco como mi Dios y te reconozco lo grande que eres y demás. Cuando nos llegan esos momentos en los que aparentemente no tenemos nada que decirle a Dios, podemos recurrir a un momento de contemplación pura, es decir, solamente estar con Él. Solamente estar con Él y solamente estando dispuestos a escucharle, porque tal vez nosotros no tenemos nada que decirle a Dios, pero Dios siempre va a tener mucho que decirnos. Entonces, podemos acercarnos, cerrarnos con la misma concentración, sin distracciones, cerrar todos nuestros sentidos y solamente contemplarlo, solamente verlo, esperando. Como mencionaba que el profeta Samuel, en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 10, en donde le decía a Dios, habla Señor, que tu siervo escuche. Nada más. En total silencio, con una plena quietud y solamente contemplando. Estos son los caminos de oración para los tipos de oración que habíamos mencionado primero. Tenemos que recordar que, como lo mencionamos en el capítulo anterior, la oración es ese vínculo estrecho que esa relación estrecha que vamos a establecer con Dios nuestro Señor. Pero es un vínculo también de amistad. Es esa amistad que vamos a ir tratando de que cada vez sea más estrecha, más fuerte, más entrañable con Dios nuestro Señor. Sabemos perfectamente que para cultivar una sana y una buena amistad, pues debemos de cumplir con ciertos elementos, no requisitos tal vez, pero ciertos elementos para que esa amistad vaya fructificándose, vaya creciendo con el tiempo y cada vez vaya siendo más entrañable, ¿no? Estas actitudes, pues básicamente se centran en ser amables, yo con la otra persona, tengo que ser amable, tengo que ser respetuoso, tenemos que ser cordiales en cada interacción que tengamos, tenemos que saber escuchar sin juzgar lo que mi amigo me va a decir. Es una relación que tiene que estar siempre llena de sinceridad, de veracidad, con una comunicación honesta. En esta amistad se comparten intereses, proyectos, problemas, sentimientos, etc. Esta amistad siempre va a estar envuelta en una actitud de servicio y colaboración para con la otra persona, ¿sí? Porque se ha ganado mi amistad, porque yo correspondo a su amistad. Y obviamente todo esto también tiene que estar lleno de paciencia. Tengo que tenerle toda la paciencia del mundo, él me tiene que tener paciencia y tenemos que ser leales para poder llegar a ser amigos. Estas actitudes son las mismas que tenemos que tener para con Dios. ¿Sí? Recordemos que Dios es verdadero Dios y verdadero hombre. Y como hombre, Él también busca nuestra amistad. Sabemos que Él, al escoger a los 12 apóstoles, también les llamaba amigos. ¿Sí? Jesús mismo mencionó que no había nada más grande
que dar la vida por los amigos. Es decir, los consideraba sus amigos y de igual manera quiere ser amigo nuestro. Nos ve, o sea, imaginemos, nos ve al mismo grado de como veía a los apóstoles, ¿no? Tenemos que corresponder a eso, como siempre conservando en nuestra oración este tipo de actitudes, porque si un ser humano se los merece, y yo quiero la amistad de esa persona, con mayor razón las merece Dios. ¿Cuáles son los obstáculos para cultivar esa amistad y para que se vea como una amistad provechosa? Bueno, pues lo primero y lo que casi siempre obstaculiza llegar a tener una amistad con alguien es una mente dispersa, ¿no? Cuando estamos tratando de contarle un problema a un amigo y el amigo nos está o interrumpe, oye, sí, pero es que, oye, fíjate, espérame, y esto y el otro, y vemos y sentimos que no nos está poniendo atención en lo que le estoy diciendo. Tal vez fue algo que me sucedió muy grave a mí, lo quiero compartir con él para escuchar un consejo o algo así, y vemos que hay un desinterés muy grande por parte de él. Eso no se lo vamos a reclamar tal vez, pero sí nos va a ir alejando y nos va a obstaculizar cultivar esa amistad. Otra de los obstáculos es la indiscreción. El que él me cuente o me confíe algo y que yo vaya y lo divulgue con personas que nada tienen que ver, porque tal vez es algo muy íntimo o algo muy personal que él me ha confiado. Otro obstáculo es el querer saberlo todo. Y en este renglón creo que es donde más hemos caído en nuestra relación de amistad con Dios, el quererlo saber todo, ¿no? Porque muchas veces no solamente le pedimos explicaciones a Dios de, pero ¿por qué pasa esto? ¿Pero por qué el otro? Sino que incluso nos esforzamos por querer saberlo. Y en las Sagradas Escrituras muchas veces se nos menciona que, o sea, no tenemos por qué saberlo todo. La revelación, el depósito de la fe, la revelación lo vino a mostrar y lo vino a enseñar el Señor Jesús y nos enseñó lo necesario para nuestra salvación. Que hay muchísimas otras cosas más, claro que sí, pero no tenemos por qué saberlo todo, ¿sí? Es más, el Señor Jesús jamás se sentó a explicar con peras y manzanas el misterio de la Santísima Trinidad. Y es algo real, es algo verídico, es algo que existe, es algo que no es mentira, que no es cuento, y sin embargo no lo explicó. ¿Por qué no lo explicó? Porque no tenemos por qué querer saberlo todo. Llegará un momento en el que, por gracia de Dios y por misericordia de Dios, nos conceda saberlo y conocerlo. Pero no siempre es así, y no siempre puede ser así. Tenemos que tenerlo muy en cuenta. Otro de los obstáculos para cultivar la amistad es una rigidez y perfeccionismo. Si nosotros nos mantenemos rígidos e inamovibles a lo que nuestro amigo tal vez nos pueda estar solicitando, o el estarlo criticando, o el estarle marcando, o el estarle diciendo, porque así lo dicta mi idea, pues eso obviamente también va a irnos alejando, ¿no? Entonces, y ese es un punto en el que también hemos caído para con nuestra relación con Dios. Aparte de esto, pues obviamente los miedos, las heridas, complejos, límites, apegos, preocupaciones, todo esto nos va a ir obstaculizando una verdadera amistad para con Dios, ¿no? Señor, déjame, se acaba de morir un familiar, tengo que ir a enterrarlo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús ante esa preocupación? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme, ¿no? Entonces, tenemos que tener estos obstáculos, tenerlos en mente para tratar de incurrir en ellos lo menos posible. Repito, todo esto es un proceso. Todo esto es un proceso que con el tiempo y con la dedicación y con la constancia y la perseverancia, esa perseverancia de la que tanto nos habla San Pablo en sus cartas, esa perseverancia nos va a llevar
a cada vez ir perfeccionando nuestra oración con Dios. Hasta aquí vamos a dejar en esta reflexión el día de hoy acerca de los tipos de oración y correspondiente al capítulo anterior de por qué es que debo orar. ¿Sí? Les agradezco muchísimo su paciencia, su tolerancia, su compañía. Nuevamente les pido disculpas por los errores que llego a cometer en la locución, en la forma de cómo trato de darme a entender, o si he explicado algo de forma no muy correcta. Estoy abierto a la corrección de todos ustedes. Les agradezco mucho y pues más nada, sigamos orando, que estemos en oración constante y pues nos vemos aquí en el próximo capítulo. Pues hasta aquí.